En el presente trabajo se analizará desde el surgimiento hasta el declive del Partido Comunista Ruso durante el siglo XX. Para ello se explorarán las fases más importantes de dicho periodo. Antes de empezar, es importante destacar que el Partido Comunista Ruso sigue participando activamente en la vida política de Rusia, siendo uno de los principales partidos de oposición. El diario El País publicó una noticia que describe la conmemoración del centenario de la Revolución Rusa por parte del Partido Comunista de la Federación Rusa. En la marcha, liderada por Gennady Ziuganov, se celebraron los logros de la Unión Soviética, destacando la victoria sobre la Alemania nazi y los éxitos en ciencia y tecnología. Ziuganov anunció su candidatura presidencial y abogó por la unión de las fuerzas de izquierda en nombre del triunfo del socialismo, de acuerdo a Bonet en el año 2017. La noticia refleja la aún vigencia del Partido Comunista Ruso y su posición en el país. Por ello, en el presente video se abordarán distintos puntos que desglosa el Partido Comunista Ruso con el fin de comprender el legado que ha dejado en la actualidad. García indica que la Rusia zarista fue una forma de gobierno basada en el régimen autocrático del zar. Al ser el único que podía tomar decisiones, hubo una represión política, lo cual generó un disgusto en la sociedad. El colapso del régimen fue ocurriendo poco a poco. Por un lado, el mundo se empezó a modernizar y Rusia seguía con un modelo obsoleto. Se intentó llevar a cabo algunas reformas como la Duma, pero ninguna resultó ser eficiente. Por otro lado, en el año 1914, el zar decidió ingresar a la Primera Guerra Mundial y mandó forzosamente a campesinos y trabajadores obreros a luchar. Tras las derrotas y la crisis económica, el ejército pidió abandonar la guerra, pero su prolongación llevó a la sociedad a su punto de quiebre. Que señala que la brecha entre las clases sociales fue el principal factor por el que Rusia optó por seguir una tendencia socialista comunista. Esto se debe a que las ideas socialistas propusieron soluciones a las desigualdades económicas y sociales. Además, el descontento de la población tras el régimen zarista fue tan grande que se buscó un cambio radical que logre transformar a Rusia. Tal como indica Barros, el origen del Partido Comunista en Rusia se remonta a la revolución que hubo en octubre que llevó al derrocamiento del gobierno provisional liderado por Alexander Kerensky y al establecimiento de un gobierno comunista encabezado por los bolcheviques, los cuales eran liderados por Vladimir Lenin. Antes de esta revolución, los bolcheviques eran una facción del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, que se dividió en dos grupos principales en 1903, los bolcheviques mayoritarios y los mencheviques minoritarios. Lenin, el líder de los bolcheviques, abogaba por la toma del poder por parte de los soviets y la instauración de un gobierno socialista. La revolución de octubre de 1917 fue el momento clave en el que los bolcheviques tomaron el control del gobierno. Después de la revolución, el partido cambió su nombre a Partido Comunista Bolchevique de Rusia. Así, este partido se convirtió en el único partido gobernante en la Rusia soviética y más tarde también en la Unión Soviética. Después de la disolución de la Unión Soviética en 1991, el Partido Comunista de la Federación Rusa se considera el sucesor del Partido Comunista de Rusia y continúa existiendo como un partido político en la Rusia contemporánea. Según Jaramillo, después de tomar el poder, Lenin y los bolcheviques buscaron poner fin a la participación de Rusia en la Gran Guerra, por lo que Lenin manifestó la idea de pan, paz y tierra, que resonaba entre la población cansada de la guerra. Entonces, los bolcheviques negociaron el Tratado de Brest-Litovsk en 1918, que puso fin a la participación rusa en la guerra. Asimismo, se llevó a cabo la nacionalización de la industria, los bancos y la tierra. Además, durante la Guerra Civil Rusa, el país enfrentó grandes problemas económicos y de abastecimiento. Debido a esto, Lenin implementó políticas de comunismo de guerra, que implicaron la centralización de lo económico, la requisición de excedentes agrícolas y la introducción del trabajo obligatorio. Además, ante la devastación económica causada por la guerra y las políticas de comunismo de guerra, Lenin introdujo la nueva política económica en 1921, la cual permitió ciertos elementos capitalistas controlados por el Estado, esto con el fin de reactivar la economía. Las políticas de Lenin sentaron las bases para el sistema político y económico de la Unión Soviética. La Guerra Civil Rusa, que ocurrió entre 1917 y 1923, fue el desenlace de la Revolución Rusa y un conflicto armado que cambió la historia del país. El ascenso al poder de los bolcheviques después de la revolución provocó un conflicto que enfrentó al Ejército Rojo, que representaba al gobierno comunista nuevo, y al Movimiento Blanco, que era una mezcla de fuerzas opuestas al régimen bolchevique. La revolución de 1917, que derrocó la monarquía zarista, fue el punto de partida de la Guerra Civil Rusa. No obstante, el gobierno provisional dirigido por la facción menchevique no logró cumplir con las expectativas y necesidades de la población, lo que abrió la puerta al surgimiento de los bolcheviques encabezados por Vladimir Lenin. Estos abogaban por una dictadura del proletariado. Las clases altas de Rusia, la aristocracia, los grupos liberales y los socialistas mencheviques conformaron al Movimiento Blanco. A pesar de enfrentamientos iniciales exitosos, el Movimiento Blanco fue gradualmente derrotado por el Ejército Rojo. La guerra causó más de 10 millones de muertes, la economía sufrió daños y la población enfrentó hambruna. La victoria del partido bolchevique resultó en la consolidación del poder comunista en la Unión Soviética, lo que llevó al establecimiento de un régimen político sin precedentes. El totalitarismo de Stalin. El régimen de Stalin implementó un perro control sobre todos los ámbitos de la sociedad soviética. De hecho, según Skogel, la Unión Soviética bajo el mando de Stalin lo representa como un laboratorio del extremo, con una vasta red de campos de concentración y un implacable aparato represivo que generó miedo. De hecho, fue tanto el miedo en la vida cotidiana de estos ciudadanos, ya que Stalin había puesto la educación, el arte, la cultura, pero todo bajo los intereses de él, censurando cualquier tipo de expresión. De hecho, también como lo analiza Bachi,
se eliminó la libertad de cátedra y se exigió a los filósofos legitimar el régimen con su producción. De hecho, si bien se mejoró la economía y mejoraron algunos indicadores sociales, el resultado fue una sociedad totalmente controlada. Los medios represivos también, como existieron como los campos de trabajo forzados, la persecución a disidentes y las grandes purgas que diezmaron al ejército, podemos decir que en conclusión se mejoraron algunas cosas de la sociedad y de la economía, pero resultó con una sociedad bastante controlada. La tecnocracia y movilismo de Besnes. En 1964, frente al Partido Comunista Soviético, fue designado al gobierno Leonid Besnes. La URSS había demostrado un potencial desarrollo extraordinario, consiguiendo éxitos incuestionables, poniéndolo al frente de la producción mundial de varios rubros y algunas ramas de la ciencia y la técnica. Sin embargo, en las décadas del 60 y 70, Kennedy fue incapaz de comprender el cambio de paradigma. Fueron los soviéticos los primeros en desarrollar la cibernética y dar los primeros pasos a la biotecnología e ingeniería genética, construyendo el motor impulsor de sociedades capitalistas. Ya para mediados de los 70, la economía soviética se transformó en productora de materiales primas y portadora de energéticos, pero su industria se hizo obsoleta, reduciendo ingresos. Y en pleno Comité Central del PQS de 1965, en vista de que no se conseguía avanzar cumpliendo los planes de desarrollo económico, se decidió realizar algunas reformas. La línea tecnológica de corte economista se impuso sobre la socialista como motor motivacional de la sociedad, pero sin realizar cambios en los paradigmas tecnológicos. Gallegos indica que durante el gobierno de Gorbachov se implementó la perestroika, la cual buscó revitalizar la economía y la política de la Unión Soviética. Por un lado, las reformas económicas primero buscaron su aceleración, pero luego su objetivo fue mejorar la calidad de producción. Por otro lado, las reformas políticas buscaron que el sistema sea más democrático sin dejar el comunismo de lado. Por ello, se introdujeron elecciones, donde la población tenía voto, y también se creó el puesto del presidente de la Unión Soviética, por lo que el país dejó de depender solo del Partido Comunista. Por último, Gorbachov consideró necesario reconstruir sus relaciones internacionales y decidió no meterse en los asuntos internos de otros países e invertir parte del dinero de defensa militar en su propia economía. La Glasnost, su objetivo era liberalizar la vida política e intelectual de los ciudadanos soviéticos. Gorbachov alivió la censura y alentó a los medios a discutir temas que se consideraban tabú en la Unión Soviética. Por otro lado, el pueblo soviético también pudo respaldar su naturaleza y formar una nueva mentalidad respecto a sus prioridades, valores y lealtades. Una mayor libertad de expresión y activismo político revivieron los movimientos nacionalistas entre varios grupos de personas bajo el mismo dominio soviético. Por otro lado, el Partido Comunista de la Unión Soviética, la KGB y el ejército vieron estas reformas como una amenaza, por lo que hubo un intento de golpe de Estado, y a pesar de su fracaso, debilitó el gobierno de Gorbachov. Por ello, los presidentes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia decidieron finalmente ponerle fin a la Unión Soviética, por lo que se volvieron estados independientes.